Mientras otros estudiaban para pasar el examen, ella estudiaba y montaba su propio negocio. Está por convertirse en doctora, pero es su propia jefa desde los 22 años. Prepárate, porque esta no es una historia común. Comenzamos. Geraldine García es una joven que ha aprendido desde niña que nada se consigue sin esfuerzo. En una familia donde los resultados eran exigidos, aprendió que si quería algo, debía trabajar por ello. Así comenzó su historia, vendiendo galletas, manzanas con chamoy y apostando por su capacidad para generar valor. Mientras estudia la carrera de medicina, se enfrentó al dilema de seguir su vocación o rendirse ante el peso de sus metas financieras. Pero Geraldine no se rinde. Emprendió un spa de belleza, dominado por mujeres, pero en el que al principio fue vista como muy joven para liderar. Eso no la detuvo, se ganó el respeto, tomó decisiones importantes y aprendió que ser líder no es imponer, sino guiar desde el ejemplo. Ha enfrentado ansiedad, críticas, envidias y dudas, pero también ha cultivado una visión de largo plazo. Crecer, diversificar, invertir, formar equipos fuertes y, sobre todo, demostrar que los sueños se construyen con disciplina. Este es el camino de Geraldine García y esta es su historia en De Cero a CEO. Yeri, pues bienvenida a De Cero a CEO. Es un verdadero honor tenerte hoy aquí en este gran programa. Ay, Majo, muchas gracias. Gracias por haberme invitado. Me siento súper honrada y se me hace una locura estar aquí en esta mesa, en la misma mesa en la que estuvo gente tan importante como personajes como el CEO de Century 21 México, y que hayas pensado en mí para estar en esta mesa y compartir nuestras experiencias. Para mí es top. Muchas gracias y te agradezco. No, fíjate que gracias a ti, porque aquí, como decimos en De Cero a CEO, el camino del éxito siempre comienza con una historia. Entonces tú vas a ser mucha inspiración para todos aquellos emprendedores, ¿sí?, que hoy están en su día cero, tratando de ver, ¿no?, hacia dónde, cómo, ¿no? Entonces es un verdadero honor tenerte hoy aquí. Creo que vamos a aprender mucho de ti. Y bueno, antes de empezar a escuchar tu vida de emprendedora, quiero que nos cuentes un poco sobre quién es Yeri, quién es Geraldine, ¿sí? Tu familia, qué estudiaste. Cuéntanos un poco sobre tu vida. Muy bien. Bueno, soy la primera hija de una familia de 4 personas. Mis papás son papás jóvenes, me tuvieron a sus 22 años, cuando todavía estaban en la carrera. Mi mamá, de hecho, fue embarazada a recibir su tesis. Entonces, bueno, ese contexto desde ahí pues ya es un poco difícil. Pero mi hermano le llevó 3 años y pues llevamos una relación muy cercana los 4, somos una familia muy unida. Pero pues mis papás sí son unas personas que piden resultados en todos los aspectos de tu vida, sobre todo en la pues educación, ¿no? Y bueno, al final yo siempre fui esa niña que súper aplicada, que las calificaciones, que todo eso, pero fue porque mis papás estaban atrás de mí. O sea, eso sí se los reconozco, sí estuvieron atrás pues de mí para mi bien. En cuanto a lo que estudié, yo estoy a un mes de terminar la licenciatura en médico cirujano por la Universidad de Guanajuato, aquí en el campus de León. Y son 6 años y medio de trayectoria y pues la verdad es que ya estoy en el 6 años, 4 meses. Felicidades. Muchas gracias. Y pues estoy a nada ya de titularme, ya la verdad me urge, me gusta mucho medicina, pero fue muy difícil y sigue siendo muy difícil y muy retador, pero estoy plena, me siento plena y me siento contenta. Oye, Yeri, ¿y qué fue lo que te motivó a emprender
mientras estudiabas medicina? Porque, a ver, sabemos que medicina es muy complicado, bueno, digo, no es para todos, ¿no? Entonces, ¿qué fue esto que te motivó a dar ese paso del emprendimiento? Bueno, es una gran pregunta porque ni yo sé cómo me aventé a eso de verdad. Pero empezando, como contexto, mi familia siempre fue esa familia que, bendito sea Dios, no nos faltó nada, jamás nos ha faltado nada. Quiero empezar a decir que me considero una persona privilegiada, pero mis papás nunca me han dado las cosas fáciles. Por ejemplo, desde que era chica, yo veía que salía la Barbie y yo quería la Barbie y yo pedía la Barbie. Y la respuesta era de que sí, claro, puedes tener la Barbie, pero ¿qué vas a hacer para ganarte la Barbie? Y yo, ¿cómo? Tengo 6 años, ¿cómo que qué voy a hacer? Pues sí, te tienes que esforzar para tener esa Barbie y me tienes que dar la mitad del costo de esa Barbie. Entonces, pues mis ingresos en esa edad eran los domingos de mis abuelos y yo pues juntaba cada domingo hasta que juntara mis 400 pesos para darles la mitad de mi Barbie. Y ya, contentísima, íbamos y la comprábamos. No era todas las ocasiones y no era siempre. Reyes, cumpleaños y todo, me iba fenomenal, pero algo así que yo un día despertara y dijera que quería algo, yo me lo tenía que ganar. Y eso fue cuando era más chica. Ya después fui creciendo y ya no eran los domingos de mis abuelos, ya era, por ejemplo, empecé a hacer galletas, yo las hacía, y a vender manzanas con chamoy. Y entonces mi mami me ayudaba y mi hermano, y nos salíamos, mi hermano y yo, con nuestra canastita en nuestro fraccionamiento y tocábamos puerta por puerta. Hola, ¿quiere una manzana con chamoy o galletas? Y pues a veces se sentía horrible porque a veces no vendía nada, pero luego vendía muchísimo. Y entonces la gente me empezaba a comprar un buen y ya tenía mis ahorritos. Y ya cuando pedía algo, ya mis papás me decían, bueno, sí, dame la parte que te toca para comprarte eso. Y yo jamás lo vi mal ni extraño, porque como niño tú no le preguntas a los demás niños si sus papás les piden la mitad para comprarse cosas. Pero a mí sí me la pedían, pero para mí era normal. No todo, no siempre. Pero el día que llegué a preparatoria con mis amigas y que empezaron las salidas, que al café, que al antro, que a variar, que a comer, y que eran muy seguido porque éramos bien fiesteras. Y entonces que yo llegaba con mi papá y le decía, oye, pa, porque obviamente ya después, lo de las manzanas fue a los 11 años, ya en prepa que tenemos 15, pues ya no me dedicaba porque ya me daba pena, malamente, salir y vender mis manzanitas con chamoy. Pero para esto en la preparatoria abrí otro negocio, mi primer negocio así como más de, bueno, yo quiero emprender, que fue vender desayunos sorpresa, ¿sabes cómo son estos? Okay. De que... Sí, que pides un desayuno y te lo llevan, ¿no? Y te lo llevan, de que a mi novio, a su empresa. Y entonces yo empecé a hacer eso, pero la verdad no le eché tantas ganas, pero sí me arriesgué, ¿sabes? Y le dije a mis papás, pues bueno, lo voy a empezar. Y aunque yo les dije a mis papás que iba a vender camotes, me decían, sí, hazlo, sí, hazlo, sí. Y entonces ahí empecé, y aunque no le eché muchas ganas, me empezó a ir bien, ¿no? Pero ahí traía como para algunas cosas. Y ya no me alcanzaba para salir con mis amigas en la prepa. Entonces yo llegaba con mi papá y le decía, oye, pa, ¿me puedes dar? Porque tampoco le pedía de, dame 1,000 pesos. No, jamás. Le decía, ¿me puedes dar 100 pesos para ir por un frappé con mis amigas porque van a ir? Y me decía, no. Y yo, ¿cómo que no? Pues yo no tengo por qué dar 100 pesos. Yo te doy lo básico, que es tu comida, tu casa y tu educación. Y la verdad me dio coche en ese momento. Pero de ahí en fuera a mí no me toca ni un centavo más. Todos tus gastos son tus gastos. Entonces imagínate mi frustración de verlas a mis amigas salir por un café de 100 pesos, un frappé, y yo no podía ir porque yo no tenía esos 100 pesos. Claro. Y yo dije, o sea, suena muy whitezican decir que 100 pesos por un frappé, pero sí me frustraba, ¿sabes? Sí decía, ¿por qué no quiero dar 100 pesos? Y así, ¿no? Y eran peleas horribles con mi papá de que no, es que ahora quiero ir al antro y ahora sí necesito 1,500 o cosas así. No, no te los voy a dar. ¿Por qué te los voy a dar? Y pues ahí ya me daba cuenta que a mis amigas sí se los daban y que a mí no. Y entonces ahí yo sí decía,
¿pero por qué? O sea, ¿por qué yo no soy una hija merecedora? Si soy lista, si me ha ido bien, si te he entregado diplomas, si hago ejercicio, si hago todo lo que tú me pides, yo te lo doy y tú no me puedes dar 1,500 para el antro. Y pues la verdad es que sí me peleé mucho con mi papá y salía mucho menos de lo que salían mis amigas. Y pues bueno, me acoplaba, ¿no? Ahí de los desayunitos, de vez en cuando sí salía. Y entonces ya, entro a medicina, sigo con lo de los desayunitos, ya empiezo a ahorrar un poquito más, le empiezo a echar más ganitas. Y me doy cuenta que aunque le estoy echando más ganitas, tengo menos tiempo que dedicarle a un negocio. Y digo, demonios, ¿qué voy a hacer? O sea, o paso mis materias o me entrego a esto, porque era estudiar 9 horas al día, 8 o 9 horas al día pegada, que no sé cómo lo logré, pero... Muy demandante. Muy demandante. Y entonces yo decía, ¿cómo le voy a hacer? Y entonces dije, no puedo seguir en un negocio perecedero porque era comida y estar tan al pendiente porque no voy a tener el tiempo y yo quiero seguir ganando dinero. Y entonces me proyecté, iba en 4º semestre de medicina, en el 2º año, y dije, a ver, Yeri, yo no le voy a estar pidiendo dinero a mi papá ni estirándole la mano de aquí a los 4 años y medio que me faltan, más la especialidad, si llego a hacer especialidad, más subespecialidad, si llego a hacerlo. Dije, no, yo no me voy a estar peleando con mi papá por 100 pesos. Y sí es cierto, mi papá no tiene por qué dármelos si no le tocan, ¿sabes? Totalmente. Entonces, ¿cómo es que nace tu emprendimiento de ahora? Mi emprendimiento nació porque yo veía la necesidad de tener mi dinerito, poquito, pero tenerlo sin que el emprendimiento me necesitara a mí ahí 24/7 en mi mente para poder generar. Que yo no fuera esa persona que por mí se generara lo económico. O sea, que pudieras delegar. Que pudiera delegar, justamente. Porque yo dije, en una consulta, yo soy la que va a generar el dinero. Yo tengo que estar ahí para generar el dinero. Y lo haré en su momento, ya lo hago, como en entrenamientos y todo eso. Pero yo no puedo estar ahí y generar dinero, porque no me da la vida. Entonces, dije, ¿a quién le puedo vender? ¿Qué necesito vender? ¿Quién es un gran comprador? ¿Cuál es una necesidad? Y la verdad es que aquí, pues ya cuando le conté a mis papás, ya tenía el ahorrito, poquito, la verdad era poquito. Y también tenía que pensar en eso, un emprendimiento que fuera de bajo costo, para empezar y eso. Y le conté a mis papás y a mi novio, y obviamente se emocionaron muchísimo y hicimos mesa redonda, pensamos opciones, y pensé que yo le tenía que vender a las mujeres. Porque las mujeres somos las que gastamos en absolutamente todo. En todo nos ponemos pestañas en las pestañas, uñas en las uñas, color en el pelo, ceja en la ceja, en la ceja. En el diente. Sí, exactamente. Y lo que sea. Exacto, lo que sea. Entonces dije, yo necesito vender a las mujeres, ese es el target. Y dije, ¿pero qué? ¿Qué les voy a vender? Y entonces pensé en no sé si en muchos lugares de México se conozca, pero aquí al menos en León, sí son estos salones de uñas que son como spas, en donde vas y te pones tu gel semipermanente, tu uña acrílica, que te haces tu pedicure estético, tu manicure. Y dije, oye, yo voy cada 15 días a ponerme mis uñas. Yo quiero tener 500 mujeres cada 15 días viniendo a mis uñas. Claro. Y no tengo que estar ahí. Dije, lo intento, ¿cuánto se necesitará? Y empecé a hacer mi mercado a partir de ahí. Y así es como nace. Ahora bien, ahora que ya eres esta emprendedora, ¿cuál ha sido el desafío más grande que has tenido que liderar? Mira, pues yo empecé, que fue a mis 22 años. Entonces,
pues yo estaba chica, todavía me veo chica, hablo como niña. Y entonces obviamente al momento de tener colaboradoras, eran más grandes que yo, muchas veces. Eran de que 40, 30, 45, ya con hijos, todo lo demás, ¿no? Entonces me ven a mí escuincla babosa y claro que me ven para abajo cuando yo les hago la entrevista y claro que entran, obviamente pasan la entrevista, decidimos empezar a colaborar juntas, pero entonces el momento en el que yo les empezaba a decir, ay, oye, ¿crees que puedas, no sé, ayudarme a barrer aquí? Eran caras horribles. O, oye, ¿qué te parece si hacemos esto? Era como, no me lo decían, pero sé que lo pensaban porque después lo llegué a escuchar, de cómo ella me va a estar mandando a mí, que yo tengo más experiencia de vida y de todo que ella. Yo no tengo por qué hacerle caso. Entonces, claro que yo temblaba de miedo y yo decía, ¿cómo le hago para hacerme valer? Porque, mira, también la personalidad de estas chicas, que son artistas al final, es muy egocéntrica. Entonces, saber llegar a ellas, comunicarte, es muy difícil. Y más si me veían tan chica, híjole, sí, fue un reto en el que yo lloraba. Yo lloraba y yo, la verdad, llegaba con mi novio, mi mamá, y les decía, no sé cómo hacerme valer, y me están dando vueltas con el dedo ellas a mí, o sea, casi me decían a mí las órdenes. Y yo decía, no, quizás estoy haciendo una estrategia mal. Y luego me dijeron a mí, oye, pero tú eres la que va a brindar el camino de tu emprendimiento, no tienes por qué dejar que ellas guíen el emprendimiento. Claro. Y la verdad es que me costó entenderlo, me costó llegar a ellas y me costó creérmela, y me dijeron una frase muy cierta que me encantó, que era, la fábrica de lápices no sirven sin los artesanos de lápices, pero los artesanos de lápices no tienen trabajo sin una fábrica de lápices. Entonces dije, sí es cierto, somos una coexistencia en la que todos nos tenemos que respetar y somos una comunidad armoniosa para que esto salga. Totalmente. Entonces empecé como a tratar de entenderlas, de estudiarlas, me puse a leer libros de liderazgo y de emprendimiento. Hay un libro muy bueno de liderazgo, no me acuerdo quién lo escribió, pero me encantó y hablaba mucho de haz que tus colaboradores no se sientan colaboradores, sino que se sientan parte de. Y entonces empecé a entenderlo. Y así, creo que ha sido de lo más difícil. Claro, y más porque, digo, no tienes el know-how, no tienes la experiencia, no sabes hacer lo que ellas hacen. Exacto. Entonces, justamente eso es lo que pasa, ¿no? Que ellas dicen, bueno, es que tú sin mí, pues no tienes quien te haga el tema del trabajo, ¿no? El tema de, pues sí, todo esto de los servicios. Exacto. Entonces, bueno, vamos a pasar a una sección donde yo te voy a poner 2 desafíos. ¿Sí? Ahora que tú con el paso del tiempo has aprendido a desarrollar tu mente de emprendedora, de líder, ¿sí? Entonces yo te voy a poner en dos escenarios difíciles, ¿sí? Complicados para tu negocio. Y tú me vas a decir cómo es que lo resolverías hoy en día. Y sea honesta, totalmente honesta, es todo súper válido. Entonces, te voy a leer el primer escenario que preparé para ti. Venga. Te llaman para una residencia médica que siempre soñaste. Está en otra ciudad y requiere de tu dedicación total. Tu negocio, sabemos, aún no es totalmente estable. Entonces, ¿qué haces? ¿Cómo decides entre tu vocación médica y entre tu compromiso que hoy tienes como emprendedora? ¡Qué difícil! Porque aparte es una pregunta que vengo haciéndome desde el día 1 que esto empezó. Porque obviamente uno tiene sueños
Y dentro de esos sueños quizás a veces estoy muy confundida, pero al final sí me gustaría hacer una residencia. No sé ahorita o después, pero esa pregunta es algo que me ha perseguido tanto porque al final quiero muchísimo a mi emprendimiento y el deshacerme de él, demonios, para mí ahorita sería como estallar y siento que no podría, pero considero que he aprendido durante toda mi carrera, ya que ya son los 6 años y medio, a combinar las cosas. He tenido esa habilidad y la he tenido que desarrollar voluntariamente a fuerzas, a combinar todo, porque, paréntesis, también no podía descuidar mi relación amorosa, no podía descuidar a mis amigas. Entonces, creo que me iría sin antes dejar aquí una encargada totalmente pues responsable, o si no, hacerme de una socia. Entonces creo que habría muchas oportunidades, igual podría ser un crecimiento que no había pensado. Tener una socia y decirle, oye, yo soy la socia, perdón, soy muy nueva, ¿cómo se llama cuando eres la socia como capitalista? Y tú eres la socia ejecutiva y vemos cómo le hacemos, hay que probarnos. Creo que es algo que no había pensado y que estaría muy interesante. Sí, creo que eso haría. Pero creo que perseguiría mis sueños de hacer una residencia también. Ahora bien, viene el escenario número 2. De repente, los costos se duplican y pierdes el 60% de tus clientes. Entonces debes de elegir entre cerrar temporalmente, despedir parte del equipo o endeudarte para poder seguir. Entonces, ¿tú qué harías como líder? Bueno, antes que eso, me gustaría decir que tuve un ángel administrativo que me enseñó que va a haber muchas crisis, muchos altibajos, y entonces yo estoy acostumbrada a tener un respaldo demasiado bueno, la verdad, para ese tipo de situaciones hipotéticas. O sea, semanalmente las utilidades se van a ese respaldo que es totalmente del negocio, que yo no puedo tocar para nada, y es un porcentaje establecido cada semana que se va y que no se toca. Entonces, actualmente considero que podría estar acolchonada por eso. Si no lo estuviera y tuviera esa situación de ahorita que no tengo el colchón, que tengo que elegir entre estas 3 opciones, ¿qué es despedir, dices? Despedir parte del equipo, cerrar temporalmente o endeudarte para seguir. Yo creo que yo no despediría a la gente porque uno tiene esa responsabilidad con la gente y porque uno al final termina queriendo a su gente y ellos no tienen la culpa de lo que esté pasando. Como líder tienes que empezar a aprender a veces tú no la vas a pasar bien, pero ellos no tienen por qué pasarla mal. Entonces creo que eso no sería para nada mi respuesta. Cerrar temporalmente, creo que esa sí sería una pérdida muy grande. Yo creo que me endeudaría, porque no todas las deudas son malas y no todas las deudas tienen que llevarte al precipicio. Es más, yo creo que los líderes más grandes han empezado endeudándose con cantidades que veían muy lejanas, pero que supieron manejarlas y no comerse los intereses y han podido llegar a donde han llegado. Pero si no sabes pagar una deuda, si no sabes los porcentajes que van hacia cada cosa, la deuda te va a comer. Excelentes respuestas, Yeri. Yo te quiero preguntar, ¿cómo es que manejas el estrés en todo esto? Bueno, has mencionado medicina, novio, amigas, compromisos, residencia. Cuéntanos, porque a veces es tan complicado ser multitasking. ¿Cómo le haces? ¿Qué cosas has tenido que descuidar para poder lograr todo esto? Ay, sí, es una pregunta súper personal, algo que me ha costado muchísimo. Y es que
es súper paradójico porque dentro de medicina somos las personas con mayor porcentaje de ansiedad y de depresión y de intentos de suicidio. Y es algo de lo que se tiene que estar hablando. Y es algo súper fuerte porque sí es una carrera que todo el mundo te dice, pero ya sabías a lo que ibas. Sí, perdón, pero híjole, hasta que de verdad lo vives, dices, ¿cómo crees? Entonces, bueno, yo la verdad desde el momento uno, te digo, mi familia es muy unida, siempre los he tenido ahí, siempre me han apoyado 100%, la verdad, mi pareja también ha estado ahí 100% incondicional. Y creo que, empezando por eso, tener un sostén ha sido clave. Después de eso, yo me dije desde el momento uno, porque soy la niña plumones, que yo necesitaba distribuir mi tiempo, ¿sí? Entonces, yo todos los días te digo que estudiaba 9 horas, ¿no? Entonces, el día que llegaba el examen, yo no tenía los 70 temas que muchos de mi salón tenían que estudiar para el lunes, y solo lo estudiaban sábado y domingo, ¿sí? Entonces, yo me distribuía el tiempo, entonces llegaba el sábado y el domingo, nada más daba una repasada, si es que la daba, y ya ese día salía con mi novio, con mis amigas, porque yo ya había estudiado todas las demás semanas. Entonces creo que esa organización clave en mi vida me hizo llevarla más pasajero, hasta que la ansiedad me conoció y yo conocí a la ansiedad. Que bueno, la ansiedad hay que saber que es un trastorno fisiológico, esto quiere decir que es normal en todas las personas, es un sistema de respuesta normal ante una situación de peligro inminente que tu mente crea o una real. Y es buena hasta cierto punto. Hasta cierto punto, si tú ves que se está quemando tu casa, la ansiedad te va a hacer salirte corriendo, ¿sí? Sin embargo, se vuelve patológica, que es enfermedad, cuando la casa no se está incendiando, pero tú sientes la necesidad de salir y no importa que te atropelle un coche, pero tú tienes que salir porque tú te estás quemando por dentro. Entonces, las personas como yo que sufrimos ansiedad, trastorno de ansiedad generalizada, es eso, una ansiedad patológica que te pone en escenarios no reales, que tu mente los hace reales y en los que no puedes escapar y en los que la vida se te pone más difícil de lo que en realidad es, ¿sabes? Entonces, bueno, desde el momento uno, afortunada porque yo sabía lo que me estaba pasando, porque mucha gente no lo sabe, y yo lo sabía, entonces supe pedir ayuda, supe conocer mis síntomas y me siento afortunada por eso, y supe pedir ayuda, supe derivarme a las especialidades correctas, que en este caso es psicología y después psiquiatría, porque la verdad a mí no me da pena decir que yo sí necesito de medicamentos para estar controlada. Y es algo de lo que se tiene que hablar. Y eso me ha hecho ahorita tener estabilidad mental y poder pensar en mi carrera, en mi novio, en mis amigas, en el negocio, en mi familia, en mis viajes cuando quiero hacer viajes. Y entonces creo que la verdad fue eso, entre el organizarme con mis tiempos, entre un sistema de apoyo familiar y de pareja de lo más hermoso de mi vida, y aparte el reconocerme a mí y el saber pedir ayuda, porque esto salía de mis manos, a pesar de que soy médico. Claro. Yo tuve que pedir ayuda a otro médico, ¿sabes? Y es eso. La ansiedad la desarrollé desde el momento uno que abrí hasta ahorita, ¿va? Entonces, obviamente tengo mis altibajos, tengo momentos mejores que los otros. ¿Y tú crees que haya valido la pena sacrificar tu ansiedad, el tema de tu ansiedad por un emprendimiento? Yo creo que jamás debemos de romantizar la ansiedad. Jamás, ni los trastornos de depresión, ni nada de eso. Hay una ansiedad adecuada, sí, pero saber el límite de la ansiedad fisiológica y la patológica. ¿Por qué? Porque también en ese momento, ya cuando lo hago retrospectiva, en ese momento yo me estoy hundiendo y se me está cerrando el mundo y no sé qué hacer. Y cuando ya lo vi en retrospectiva digo, no mames, que me estaba muriendo, me estaba ahogando en un pinche vaso de agua. O sea, no puedo creerlo porque salí triunfando. Y si no salí triunfando,
no lo digo porque, ay, victoriosa, no, porque salí, me dio un madrazo de realidad y supe resolverlo en ese momento y tomé las decisiones y las herramientas que tenía en ese momento, ¿sabes? Yeri, al empezar tu camino del emprendimiento, ¿cuántas personas se tuvieron que ir de tu vida? La verdad es que al inicio sentí muchas envidias, muchas, y yo no lo podía entender porque yo, sinceramente, yo no me considero una persona envidiosa. A mí me da un buen de gusto ver a mis amigas crecer, a mí me da un buen de gusto ver que alguien está viajando, que alguien, y siento que tú eres alguien así también, pero hay muy poca gente que es así, y yo sentí que hacia mi persona sí hubo amistades que no sentía reales sus felicitaciones o como su vibra hacia mí. Pero fíjate que en realidad alguien importante para mi vida, creo que mis lazos se afianzaron más, porque han estado al pie del cañón conmigo en ese aspecto. Pues qué mejor, ¿no? Qué mejor que hayas podido no solo mantener, conservar, sino que todavía mejorar, ¿no? Esas amistades. Oye, Yeri, ¿y para ti qué se viene? Digo, ya estás a punto de terminar una etapa de tu vida que llevas ya, o sea, deseando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sigue para ti? ¿Qué es lo que sigue con este emprendimiento, no? O sea, a ver, sabemos que quieres llevar las dos cosas a la par, quieres seguir generando, quieres seguir creando, expandiendo, pero ¿qué sigue para ti como Yeri, como doctora, como emprendedora, ¿no? ¿Qué es lo que viene? Mira, ahorita estoy en un abismo porque estoy a un mes de terminar y yo creo que a ti te pasó cuando terminaste la carrera. ¿Y ahora qué? Ahora, ¿dónde está mi calendario de qué voy a hacer al día siguiente? Híjole, sí está difícil y la verdad es que como médico sí te da miedo salir a estar sola y a empezar a tomar decisiones sobre la vida de la gente, sobre la salud de la gente. Da mucho miedo. Pero me siento afortunada porque durante mi internado, que es un año en el que vas a prácticas hospitalarias y estás todavía pues respaldada por los médicos de ese lugar, pues yo tuve la experiencia de hacerlo en un hospital privado. Creo que fue en ese momento, no lo pensé, fue hace 2 años mi internado, en ese momento no lo pensé, pero fue una de las mejores decisiones porque uno hace contactos. Y entonces en este momento los doctores de ese hospital, tengo cara para ellos, me conocen, saben mi nombre, me han hablado para ver si puedo ir a apoyarles a ciertas cosas. Entonces, ese miedo de ser una desconocida en este ámbito ya tampoco lo tengo, porque supe cómo moverme, cómo presentarme, porque tu trabajo al final también habla por ti. Y entonces haces que esas personas en ese ámbito también confíen en ti. Y entonces a veces me hablan, a veces, como te digo, los apoyo. Y por ese aspecto, creo que quiero darme quizás este año, quizás 2, quizás 6 meses, quizás más tiempo, no lo sé, no lo he definido, pero quiero empezar a dar consulta también por mi propia cuenta. Me encanta ver a los pacientes, me encanta platicar, me encanta cuando estuve en mi internado y que yo daba la consulta sola, era súper satisfactorio que los pacientes de que, ay, eres bien linda, ay, gracias, doctorcita, y tú de que, doctora, no te creas, pero creo que tengo esa habilidad como de empatizar con la gente, entonces quiero darme esa experiencia. De el spa de uñas, quiero crecerlo definitivamente. Creo que le di al target, las mujeres sí gastamos y gastamos bien. Entonces seguiremos dando al target de las mujeres, chicas. Tan solo venos las uñas, ¿no? Exactamente. Vayan, hermosas. Pero vamos justo, a dejar el número en la descripción. Para que vayan. Pero sí, definitivamente somos el target, definitivamente quiero buscar más servicios y expandirme. Por ejemplo, yo que soy médico, también me gustaría y me llama la atención la medicina estética. Y entonces poder hacer un complejo de belleza, pues la verdad es que a mí me apasiona mucho, pero la medicina estética es diferente a una residencia. Estos son diplomados, certificaciones y maestrías,
y acá es una residencia en la que sí vas a un hospital. Entonces creo que a mí me gustaría combinar los dos mundos. Creo que es ahorita por lo que voy. Tengo mucho miedo, muchísimo, y justo ayer hablaba con mi novio sobre esto, y yo tengo miedo, no sé qué voy a hacer, y él me escucha tan paciente y solo me dice, ¿sabes cuántas veces en 6 años y medio me has dicho que tienes miedo? No las puedo contar. ¿Y sabes cuántas veces has salido más fuerte que antes? ¿Cuántas veces has hecho de bolón ping-pong las cosas? Todas, Yeri, todas. Y yo, wow, es que a veces no nos reconocemos, ¿sabes? A veces no me doy cuenta dónde estaba y dónde estoy ahorita. Y creo que eso es muy valioso. Perfecto, mira, ahora aquí yo te voy a platicar, gracias. Aquí en De Cero a CEO, como tú sabes, entrevistamos a esos grandes líderes aspiracionales. O sea, créeme que no solo eres una inspiración, yo te lo he dicho muchas veces cuando hemos tenido la oportunidad de tener estas pláticas que te he dicho, te admiro porque para yo estar sentada estudiando 8 horas en mi vida, y ahora hazlo los 7 días de la semana, aparte, ten novio y dedícale tiempo, aparte, sé emprendedora, aparte, estar con la familia, la verdad es admirable. Yeri, lo que has logrado es de reconocerse, entonces es por eso que es un honor para nosotros verdaderamente tenerte aquí en De Cero a CEO, y es por eso que yo te voy a dar este billetito. Es un billete temático que tenemos aquí en De Cero a CEO, donde tú vas a escribir tu objetivo como emprendedora, ¿sí? Como emprendedora. ¿Cómo es esa Geraldine, esa Yeri emprendedora a los 5 años? Ok. Y escríbelo bien, porque en 5 años vas a regresar a este podcast, que digo, también es mi emprendimiento y ya va a ser súper viral, porque ¿Será? Ya está decretado. Está Entonces, decretado. vas a regresar y yo te voy a leer este papelito y espero que lo que tú escribas hoy aquí sea mucho más que lo que esté realmente escrito en este papel. Entonces, primero te lo voy a dar. ¡Qué motivo! Majo, me ha sacado de mi zona de confort. Jamás pensé que iba a hablar sobre mi emprendimiento. Y de verdad me has hecho preguntas cañonas. ¡Qué miedo! Te admiro, yo también mucho antes quiero decir eso. Muchas te admiro gracias. porque yo también te he visto crecer. También te vi desde prepa ser una persona y tener unas ambiciones que se reconstruyeron, se desconstruyeron y se volvieron a construir. Y el día de hoy estamos aquí sentadas y estás entrevistando a gente, monstruos, tiburones, que todo el mundo vemos hacia arriba y te les pones a la altura o hasta más. Y me siento muy orgullosa de ti. Ay, gracias, gracias. Pero bueno, voy a escribir cómo me veo en 5 años, ¿verdad? Ok. Es otra de las 1000 preguntas difíciles que me has hecho hoy. Ya. ¿Te lo doy? Tú. Ok. Bueno, me veo en 5 años. No me lo había preguntado jamás. Pero justo estaba pensando que quiero empezar a diversificarme también. Me encantaría poder empezar a comprar mi primera propiedad, porque creo que justo el negocio... Podemos hacer negocio. Exacto, me encantaría. Ajá. Pero real esto sí lo había pensado, no sé, desde enero. Creo que el negocio de las bienes raíces es uno de los más seguros y más estables, y aparte de los rentables, que tienen mejor... esa es la palabra, de los más rentables. Entonces, a mí me gustaría diversificarme y obviamente empezar como todos, desde lo que se puede en ese momento hasta tener un bonche de propiedades en el que yo me dedique a la renta de esas propiedades.
Eso es lo que a mí en ese momento me motiva para seguir ahorrando dentro de este emprendimiento actual. Otra de mis metas en las que me veo y espero que en 5 años pueda ser real, ay, qué fuerte porque esto me da miedo, pero una clínica integral de salud. Me encantaría poder, y fíjate que esto sí desde chica lo pensé, tener una clínica combinada, en donde hay un sector público y como una asociación, como de beneficencia, y en esa misma clínica, una clínica que sea privada, que parte de los fondos se vaya a la clínica de beneficencia. Eso me encantaría. Obviamente se necesitaría de gente inversora y con lana que le quiera meter para la salud, sobre todo de los niños. A mí me encantan los niños. Y si pudiéramos ayudarlos a ellos, a mí me encantaría. Pero también esta clínica privada, porque pues también uno tiene que ganar, pero siendo como su fundamento el donar a la otra clínica. ¿Sí me entiendes? Okay. Y como otro objetivo, igual en otra ubicación, me gustaría tener ahora una clínica, pero de belleza, enfocada a la belleza. Esto que te platico de médico estético y tú sabes, esas clínicas ya completamente ahí sí puede ir una otorrinolaringóloga que haga sus rinoplastías, sus bléfaros, todo eso. Me encantaría. Creo que es ambicioso, sobre todo la de la salud, pero es algo que me daría mucha emoción. Pues bueno, ahí nada más ponle tu nombre y firma, porque vas a regresar en 5 años a este gran programa y nos vas a contar qué más de todo lo que acabas de escribir ahí has logrado. Este es un compromiso contigo misma. Y pues para finalizar, yo quisiera que toda la gente que te está escuchando el día de hoy, ¿qué le dirías a todos esos emprendedores o qué le dirías a todas esas personas que no se han atrevido a emprender por miedo, por lo que sea, ¿no? O sea, ¿cuál es ese consejo que tú como Yeri, como empresaria, como doctora, ¿no? les quieres transmitir el día de hoy? Justo como hablábamos antes de empezar, que hablábamos de, está bien fácil decir, échale ganas, y tú puedes, y no te rindas. O sea, creo que es un cliché. Eso es verdaderamente un cliché que no basta y no lo es todo tampoco. Creo que, de hecho, empecé yo también teniendo muchísimo miedo y muchas cosas con las que he crecido en mi negocio, que, por ejemplo, yo le tenía miedo al SAT y todas esas cosas yo nunca tuve clases de qué huele con el SAT, no le entendía. Esas no te las dan en la universidad. Esas no, hasta que voluntariamente a huevo, pues tuve que enfrentarme al SAT, ¿sabes? Y entonces creo que ha definido mi camino en el emprendimiento de todos modos hacerlo. Que la Yeri de mañana se preocupe, que la Yeri de mañana de todos modos lo va a resolver. Y a lo mejor lo voy a resolver de no la manera correcta, como lo hubieras hecho tú, como lo hubiera hecho alguien con más experiencia, y a lo mejor la voy a cagar. Es muy probable que la vaya a cagar. Pero ya ahora voy a trabajar sobre esa regada que hice, pero también la vamos a resolver. Y si no se resuelve, yo aprendí de eso y tomé lecciones y todo eso, que sigue siendo cliché, sí. Pero me refiero a que hacerlo con miedo cuesta muchísimo, pero hacerlo. Otra cosa que para mí es súper importante, que también me lo dio como consejo mi pareja, que de verdad quiero mencionar y agradecerle mucho, porque justo antes de abrir todo esto, él se sentó conmigo una semana con un pizarrón y me empezó a dar clases de administración, de esto, de contaduría, porque sí te puedo decir que te tomes cuando te sientes mal, pero yo de esto no sabía nada. Y es un mundo completamente diferente al mío, y que él se haya tomado ese tiempo y yo como, sí te entiendo, sí, ok, sí, mis cuentas y todo esto.
Entonces, él en ese momento me dijo, y creo que es algo súper saludable para todos los negocios, el día que tú vayas a emprender, tu presupuesto total, tienes, no sé, 10 pesos para tu presupuesto total. En esos 10 pesos, aproximadamente, casi el 40% no lo puedes tocar. El 40% es un guardado, volvemos a lo mismo, porque ese 40% vas a sobrevivir tu primer año, o tus primer año y medio, o tus primeros 2 años, porque, hermosos, la gente no llega fácil y gratis. Cuesta demasiado trabajo y tienes que saber que dentro de esos 10 pesos, 4 pesos van a ser para subsistir tu primer año y sin agüitarte, saber que no va a pasar la mosca, pero yo de todos modos guardé. Ese año yo tenía para subsistir mi primer año y no morirme en el intento. Y siento que es algo que la gente no piensa porque yo no lo pensaba. Yo no pensaba que parte de mi presupuesto se iba a recortar para subsistir el primer año por si no tenía clientes, por si no se vendía, por si no tenía visibilidad, por si lo que sea. Creo que ese es un consejo súper saludable para los emprendedores que vamos empezando. Y creo que sería mi consejo más. También yo les aconsejo, no tenemos la verdad absoluta, al menos yo como nueva emprendedora estoy aprendiendo muchísimo porque uno cree, o no sé si era mi ego, que yo voy a llegar y voy a poner el dedo y tú vas a hacer esto y lo tienes que hacer. Y a mí me enoja si no lo haces, porque yo soy de un carácter muy fuerte. Entonces, el entender que tenía que desconstruirme, para entender cómo tienes que liderar y y yo también lo entendí en el hospital. Yo veía como un doctor me decía, sentado, pásame esta agua, y yo estaba ya parada, y él quería que yo le pasara esta agua, y yo decía, pinche huevón. O sea, yo no quiero que mis colaboradores me vean así a mí, ¿sabes? Entonces dije, cabrón, estoy haciendo lo pinches mismo. Le estoy pidiendo que me pase el agua y yo estoy sentada. Digo, ejemplo, ¿no? Y entonces dije, a ver, mamita, o sea, no, tienes que desconstruirte y ser un líder es meterte a la batalla con todos. Y yo, por ejemplo, tengo un área de oportunidad muy grande, que ya lo comentaste tú, que es que yo no sé hacer las uñas. Y a pesar de que yo he tratado todo este tiempo de meterme a cursos y hacer, el tiempo no me da. Pero sigue siendo todavía algo que yo tengo que hacer. Entonces mi mamá siempre me lo dijo, no puedes pedirle a alguien que barra si no le enseñas cómo te gusta que se barra, si es que quieres liderar. Entonces, eso sí lo tengo súper claro, me tuve que desconstruir, me tuve que aprender a comunicar con la gente, tuve que aprender a ser líder y entonces me reflejé en lo que a mí no me gustaba que me pasaba en el hospital. Me reflejé, entendí que yo no tenía la verdad absoluta y ahora cuando alguien llegaba y me decía, oye Jerry, es que fíjate que no nos gusta este producto, y antes yo era como de que, pero a mí sí me gusta. Ah, ok. Y entonces obviamente era una gruñona, ¿no? Entonces entendí que, a ver, ¿de qué me hablas? Ellas son las expertas. Y entonces las empiezas a hacer parte, y obviamente leí todo eso, lo que te decía, y las empecé a hacer parte de, sí, a ver, ¿ustedes qué opinan? Vamos a hacer una encuesta, ¿cuáles son los productos que más nos gustan a todas? Va, tú vas a pedir un producto, tú otro, y vamos a hacer competencia a ver quién gana, y a quién nos gusta más este producto. Y así entonces ellas empezaron a sentir más identificadas y más parte de, y yo aprendí a soltar y a decir, a ver, no eres la experta, hermosa, y no tienes la verdad absoluta. Entonces creo que otro consejo es la humildad, que me costó mucho tenerla, pero creo que sigo en el camino, pero creo que es un gran consejo. Pues Jerry, como decimos aquí, el camino al éxito siempre empieza con una historia. Y pues muchísimas gracias por venir a contar tu historia el día de hoy, y ya tenemos un compromiso de vernos aquí o donde esté el estudio. Con unas copas también. De Cero a CEO. Entonces tenemos el compromiso de vernos en 5 años y ver qué ha pasado con esta gran emprendedora que eres el día de hoy ya. Muchísimas gracias, Jerry. Fue un honor verdadero tenerte aquí en De Cero a CEO. No, Majo, gracias a ti. En verdad no...
En cuanto me mandaste la carta de invitación, yo con mis papás llorando de, ¿lo pueden creer? Alguien me está viendo. Y pues mis papás también lo sabíamos, nosotros lo sabíamos. Y yo, Entonces te agradezco porque eres personalmente una parte fundamental de mi vida, te quiero mucho, también te admiro y te agradezco por haberme visto, por recordarme que todo lo que he logrado, porque nunca me doy crédito, la verdad. Y ese día que me mandaste la invitación dije, wow, creo que sí he logrado algo y me hiciste sentir muy, muy, muy bonito. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Yeri. Pues bueno, ella fue Yeri aquí en De Cero a CEO. Si te inspiró este programa, no olvides compartirlo, suscribirte y activar la campanita. Yo soy María José González y nos vemos en el próximo episodio de estreno.